¿Cuántos de ustedes están felices? ¿Cuántos les pareció larga la alabanza y adoración? ¿Nadie dice amén? Más, sí, vamos por más, ¿cómo no? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque aunque a alguno le parezca largo, Señor, es muy corto lo que te dedicamos. Es muy pobre, muy poco, Señor. A veces pensamos con venir solamente un domingo cumplimos. Pero tú nos demandas esto todo el tiempo. Todo el tiempo, mi Jesús. Todo el tiempo, Espíritu Santo, nos extiendes tus manos y nos llevas a caminar contigo. Caminar por la calle, por el fondo de una casa o en una plaza, o simplemente estar en un aposento el tiempo que tú quieras, Señor, es maravilloso. Señor, muchas veces decimos que te amamos y ni siquiera podemos estar 5 minutos orando. Padre, despierta a tu iglesia. Sacude los muros que están entumecidos, para que esta sea una iglesia viva, una iglesia que camina bajo la cobertura de tu Espíritu Santo, Señor. Porque vienen tiempos que toda esta iglesia profetizará, que toda esta iglesia estará en el Espíritu y Dios, vendrá el tiempo donde no habrá nadie, por torpe que sea, que se pierda. Entrarán en tu casa y serán librados de las garras del enemigo. Donde el enfermo sanará, el cojo saltará, el ciego abrirá sus ojos, el sordo escuchará, el mudo cantará. Señor, donde no hay incapaces, porque tu Espíritu nos capacita. Señor, todavía hay un sector en la iglesia que está discapacitada, pero necesita un milagro para caminar. Señor, te pido que ese milagro empiece hoy y que nadie pueda poner en duda que Dios le habló. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leerles unos breves versículos de Mateo capítulo 3 y el versículo 11. Mateo 3:11 dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Ahí el capítulo 3 de Lucas también dice exactamente lo mismo. Y yo en esta mañana quería hablarles un poco acerca del bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Todos sentimos el bautismo del Espíritu Santo y es una experiencia y es algo que Dios lo da para todos. Amén. La palabra de Dios dice con profecía que va a derramar su Espíritu sobre toda carne. Él no hace acepción de personas, sino que todos tenemos esa posibilidad porque el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne o se derramó. Esta es una profecía que dice Joel y que la repite el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2.
Pero hay una diferencia entre lo que es el derramamiento del Espíritu y la llenura del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre el derramamiento, la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo. Y hay una diferencia entre el derramamiento, la llenura, el bautismo y el sello del Espíritu Santo. Y de eso quiero hablarles un poquito. Porque está en la Biblia, porque es algo que no es una conjugación teológica, sino lo que Dios dijo que iba a acontecer. Él habló con sus discípulos, los discípulos escucharon a Jesús. Y el Señor le decía: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy puedo enviar al Espíritu en mi lugar. Así como ustedes me ven que camino con ustedes todo el tiempo, mi Espíritu estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas fueron palabras del Señor Jesús. Esas palabras se cumplen, se cumplieron, se cumplen en mi vida. Y seguramente se debe cumplir en la tuya, pero en este día quiero hacer las diferencias. ¿Qué significa que haya un derramamiento en la tierra del Espíritu de Dios? Significa que cambió la historia. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tenía una actividad temporal sobre las personas elegidas o ungidas para eso. Por eso estaban los patriarcas, que ellos sin ser profetas se encontraban con Dios, con el ángel de Jehová, con el sueño o con la visión. El Espíritu Santo estaba temporalmente. En algunos casos, también el Espíritu Santo se apartó de algunos. Estoy hablando de Saúl, de Otoniel, de Gedeón, de Sansón. Dios estuvo, pero se apartó. La diferencia que tenemos con el Antiguo Testamento es que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo no vino temporalmente, vino en forma permanente, que estará con nosotros todos los días. Diga conmigo, todos los días hasta el fin del mundo. Cuando una persona recibe a Jesucristo, dice la Biblia que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Dice la palabra: para convencernos. Acuérdese, con y convencernos se va a acordar. Para convencernos de qué? De pecado. Por cuanto todos somos pecadores. De justicia y de juicio. De justicia porque Dios, el Señor Jesús, es nuestro abogado, que si cometemos un error, un pecado, intercede por sus hijos. Dice 1 Juan capítulo 2 que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no debemos permanecer en el pecado, tenemos que arrepentirnos y Él va a ser nuestro abogado. Aboga con el Padre para decir: yo di mi sangre también por este pecador. Y yo a veces digo: Señor, a veces te he faltado tanto el respeto, te he fallado. Y yo no me quiero conformar con que tenga un sello, porque la señal de que el Espíritu Santo está con nosotros significa que tenés el sello. Y de juicio, dice la Biblia, por cuanto el Señor venció a Satanás y le hizo una marca aquí en la frente, dice al diablo, a la serpiente tortuosa, dice Isaías. Y cada vez que el diablo viene a atacarte, le recuerda: estás marcado, diablo. ¿Cómo está? Marcado. Esa marca que lleva en la frente es el golpe que Dios le dio a Satanás y venció a Satanás, el que tenía el imperio de la muerte, era el emperador de la muerte. Le quitó las llaves y la autoridad. La tiene Jesús, nuestro Señor. Y aquellos que tenemos al Señor con nosotros, tenemos ese sello del cual Satanás no nos puede robar la salvación, a no ser que tú cedas a lo que Él quiere hacer con vos. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Hechos 1:8 dice:
y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga. ¿Cómo va a venir? Y aquí yo me quiero remontar un poquito a Hechos 2, cuando dice que el Espíritu Santo se derramó, pero también llenó la casa y vino sobre sus cabezas lenguas de fuego, o lenguas de fuego, dice. Es una llama sobre aquellos que fueron bautizados. La señal son los dones. Los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 14 son 9. Tocar la música no es un don del Espíritu Santo, ni dirigir un coro o predicar. Son actividades, ministerios, pero en todo caso es un talento. Hay gente que tiene talento. Los talentos se pueden lograr, a veces comprar. Y cuando usted ve la parábola de los 10 talentos, de los talentos, a uno le dio más que a otro, porque de acuerdo a su capacidad recibían. ¿Y cómo se mide la capacidad? En el despojo. Cuando vos agarrás un recipiente, si está lleno de algo, le vas a poner poquito. Pero es cuanto más se vacía, más entra en la persona. Y aquellos que más se despojan para caminar con el Señor reciben más de Dios. Aquellos que se niegan son los que más tienen. Después nosotros decimos, ay, pastor, óreme, usted que tiene la unción. Y tú la tienes, pero ¿sabes qué? Tu problema, ¿sabes cuál es? Que no te has despojado. Y todo lo que Dios te dio lo estás perdiendo, porque es como aquel que recibió un solo talento y en vez de usarlo, ¿qué hizo? Lo escondió. ¿Y qué pasó? El Señor lo reclamó, dijo, ¿qué hiciste con el talento que te di? Y él, ¿sabe qué dijo? Señor, yo sé que tú eres un hombre severo. Y tuve miedo. Y lo escondí para no perderlo. Y el Señor le dice, necio, hubiese dado ese talento a los banqueros que te produzcan algo. O es como si hoy dijéramos, si tú no tocas el piano y no dejas tocar el piano, y nadie toca el piano, hubiese invitado a cualquiera que toque, pero tú lo escondiste al piano. Tu talento se lo voy a dar al que más tiene. Así dijo el Señor ahí en esa parábola. Y a ti te enviaré al infierno. No tengo tiempo para ir a la reunión. Ayer le escribí a una persona que no estaba viniendo y le dije, no postergues más a Dios. Y no quiero decir que esta sea mi última palabra, porque ahí sería el Señor el que le da la última palabra. Quiero contarles que la Biblia habla de 3 o 4 porciones en Hechos, donde el Espíritu Santo se derramó como en un Pentecostés. Aparte del capítulo 2, cuando hablamos de Pentecostés, donde el Espíritu Santo vino, llenó la casa, todos empezaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos otros casos en Hechos 8 y en Hechos 10. Estaba Felipe predicando con los samaritanos, dice la Biblia. Y les predicó y recibieron a Jesús. El Espíritu Santo ya estaba con ellos, pero le faltaba algo, el bautismo. ¿Y qué pasó en esto? Dice que el Espíritu Santo vino a través de los apóstoles, en este caso Pedro, que oró y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y ni bien recibieron el bautismo, empezaron a hablar en lenguas. Y más aún, también a profetizar. Y hay otros casos aquí en Hechos, como en el capítulo 19, que mientras estaban hablando, Pablo, cayó el Espíritu Santo sobre ellos y fueron bautizados.
No había necesidad de la imposición de mano porque fue un derramamiento. No fue una impartición personal, sino un derramamiento pentecostal. Le digo ese nombre para que usted identifique que era parecido al capítulo 2. Y hubieron otros casos. Y yo quiero aprovechar estos 2 o 3 minutos que me quedan para decirte, lo que pasó es que escucharon la palabra, creyeron la palabra. Los judíos se sorprendían. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo bautice a estos que son gentiles? Y no solamente eso, recibieron el Espíritu Santo y después, dice, los bautizó en aguas. A veces decimos, no, primero hay que, porque nosotros nos tomamos de las reglitas, a veces, pero Dios hace lo que quiere. Aquí hubo una persona que el Espíritu Santo le habló esta mañana en medio de la adoración, porque yo sentí que el Espíritu Santo me estaba hablando y dictando. Y podía decir quién fue, a quién le va dirigida ciertas palabras. Pero me reservo porque no soy yo el que indica, sino Dios. Y yo sé que cuando uno toma una palabra de Dios, es la fe, la puerta para que se produzca la bendición. Para que tú recibas el Espíritu Santo, para que tú recibas los dones, es necesaria la fe. La fe es el contenido de la voz de Dios que nos dice lo que tenemos que hacer y le creemos. Hay ciertos hombres que han generado una fe opuesta a lo que Dios quiere hacer. Y esa fe se transforma, dice, en fortalezas. Pero no es Dios el que le habla. Por eso en 2 Corintios capítulo 10 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de esa fortaleza. ¿Y qué es una fortaleza? Muchas veces lo que te enseñan mal y muchas veces lo que entendemos mal. No te permite escuchar a Dios. Entonces dice, derribando todo argumento y toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, decimos, Señor, explícame un poco más. Entonces el Espíritu Santo dice que viene con nosotros para darnos poder, para vencer esa fortaleza. Con nosotros, sobre nosotros, con nosotros, para ser convencido. El Espíritu Santo, si una persona no está siendo convencida de que es hijo de Dios y tiene muchas dudas, necesita arrepentirse. Clarito. Quiere decir que todavía no tiene a Dios. Dios no te va a poner dudas si sos o no salvo. Arrepiéntete. Dile, Señor, he tenido una fortaleza en mi mente que no me permitía escuchar tu voz y creerte. Y esa fortaleza tiene que ver con argumentos, con pensamientos, a veces propios, argumentos propios. A veces leemos la Biblia y la interpretamos nosotros con nuestra mente. Pero la Biblia no se lee así, hermano. Es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Vos para leer la Biblia necesitas estar conectado con el Espíritu Santo. Y si no tienes el bautismo, necesitas que el Espíritu Santo te bautice para que abra tus ojos. Estaban los 10 discípulos con el Señor, cae el 11, Tomás. Ellos fueron abiertos sus ojos porque el Espíritu Santo le abrió los ojos a través de Jesucristo cuando sopló. Pero cuando vino Tomás, sus ojos todavía permanecían cerrados. Él mismo le había dicho a los amigos, hermanos en el Señor, los discípulos de Cristo, dice, si yo no pongo mi mano en sus manos o en su costado, no voy a creer. Y cuando estaba Jesús ahí, él mismo dudaba que era Jesús. Entonces, ven, dame tu mano, ponela acá. Ahora toca acá. Y ahí dijo, ay Señor. Entonces dijo, Señor, así le dice, Tomás, porque viste, creíste. A veces somos así, estamos en una iglesia. El Espíritu Santo se manifiesta. Toca a uno, toca al otro. Son abiertos los ojos de otros. Pero nosotros seguimos siendo como Tomás. No creemos. Si a mí no me toca Dios, Dios no va a desafiarte.
Dios no va a darte ese antojo. Si tú quieres, vienes y recibes. Y si tú no quieres, no lo vas a recibir. Vas a seguir siendo Tomás toda la vida, pero un religioso cristiano. En Lucas 4, no lo busquen, capítulo 4, versículo 1 dice: y Jesús lleno del Espíritu Santo. Habíamos leído en Mateo 3, pero en Lucas 3 habla similar porción acerca del bautismo del Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando fue bautizado, el Espíritu Santo bajó como paloma porque el Padre abrió el cielo. Hizo así. El Espíritu Santo vino así. No era una paloma, vino como una paloma. Y cayó sobre Jesús. En ese bautismo el Señor salió lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente en ese capítulo 4 el Señor Jesús fue llevado al desierto, dice, por el Espíritu. Y se encontró con el diablo. Algunos de ustedes que son llenos del Espíritu Santo, no se asusten, lo va a ver todos los días el diablo. Lo va a ver en la calle, lo va a ver en la televisión, lo va a ver en los diarios y lo va a ver en su casa. Pero el Señor nos dice cómo tenemos que actuar nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Cómo tenemos que ser. Entonces el Señor Jesús tenía muchas maneras más para sacarse encima al diablo, pero nos dio la más simple y efectiva para nosotros. Que nos defendamos con las Escrituras. Que cuando tenemos hambre, que significa apetito, que significa a veces concupiscencia, una persona tiene hambre de hacer algo malo, de robar, de mentir, de cometer pecado, y eso es hambre también. Entonces lea la Biblia, dice, escrito está, no solamente de eso puede vivir el hombre, sino de la palabra de Dios. Amén. Que cuando viene el día en el cual podés reemplazar la prioridad que tiene Dios. Dios sabe que Él quiere que sea Él el primero siempre. Satanás te va a ofrecer un trabajo el día domingo. O dejar de asistir a una reunión porque estás haciendo otras cosas. Y yo te daré todo esto si te postras a mis antojos, le dice el diablo. Usted no lo va a escuchar al diablo decir, yo soy el diablo. Usted va a escuchar al diablo decir, yo soy una bendición para tu vida. Te traigo un trabajo, pero es para el domingo. No importa, pero Dios te va a entender. Yo soy una bendición para tu vida. Deja a tu esposa, tengo una mejor porque es la del propósito. El diablo hace esas cosas. Es mentiroso, engañador, el que te destruye tu vida, tu familia, tu descendencia. El que cada cosa que nosotros hacemos, escuche, porque esto está en la Biblia y esto no es cosa mía. Cada cosa que usted hizo, aún en lo oculto, produce frutos, buenos o malos. Y un día se lo va a demandar. Estudiaba la historia de Saraí. Una mujer impetuosa, una mujer que al principio era una mujer ejemplar, pero llegó el día de la duda, el día cuando ella no tuvo posibilidades de tener un hijo. Y no podía darle descendencia a Abraham bajo la promesa. Ustedes saben que Abraham hizo pacto con Dios, le dijo, mira, tú y tu descendencia serán como las estrellas de los cielos. Pero la única esposa que tenía Abraham, aparte de ser viejita, era estéril. Y ella dudó y puso como compañera de su esposo a su propia sierva. La sierva pudo haber dudado en un momento, pero la sierva tenía otro corazón, tenía otro espíritu. No era la persona que Dios había indicado para la promesa del pueblo de Dios. Pero ella insistía, yo sé que Dios nos dará descendientes a través de esta mujer. Insistió hasta que logró lo que quería, pero cuando tuvo ese descendiente tuvo un gran problema, porque se dio cuenta que era un error. A veces queremos ayudar a Dios. Dios no nos pide que ayude. Nosotros tenemos que obedecer. Nosotros no podemos
proteger a Dios, Él nos protege a nosotros. Vamos a proteger el Evangelio. Dios necesita protección nuestra. Nosotros necesitamos la protección de Él. No confundir las cosas. Así fue cuando Dios, después por medio de un ángel, le habla a Abraham y también le habla a Sara y le dice que va a ser madre. Tú vas a ser padre de multitudes. Entonces cambia su nombre de Abraham, y a ella le cambia el nombre Sara de Sarai. Perdón, Sarai a Sara. Y ella se rió y ella dijo, ¿cómo? Yo voy a tener 90 años y ¿cómo voy a tener un hijo? Sin embargo, al año próximo ella concibió a Isaac. Y cuento esto porque esto es cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. Él nos susurra, nos enseña, nos habla y nos guía. Él es el que tiene que caminar todo el tiempo contigo. Y también el Espíritu Santo está en nosotros, que es otra facción de la experiencia de Dios. Cuando Él nos llena de su Espíritu, es muy diferente al derramamiento. La llenura del Espíritu Santo tiene como señal el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5 al final dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, dominio propio, templanza. Y en contra de esto no hay ley. Así que practiquemos eso. No va a haber juicio en contra de eso. Tendría que contarles más cosas lindas, pero bueno. El bautismo en el Espíritu y el bautismo en el fuego del Espíritu. Cuando nosotros leemos lo que aquí el apóstol Juan el Bautista dice, el profeta Juan el Bautista dice, el que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y dice más, es el aventador y él va a quemar lo que no va. Cuando habla de fuego, intérpretes dicen que ese fuego tiene que ver que aquel que no recibe el bautismo del Espíritu Santo está en el peligro de la condenación del fuego. Que aquel que no recibe el bautismo del Espíritu Santo corre el riesgo que el fuego lo consuma a él. Pues la palabra fuego es consumación. El fuego es lo que limpiará la era, dice. El fuego está hablando de esto, no está hablando fuego, estamos en el... Otra interpretación dice que el Espíritu Santo es fuego. Y cuando vos tenés al Espíritu Santo, ese fuego te mantiene atento. Entonces, cada vez que hay un pecado, una cosa que te pueda hacer daño, ese fuego te dice, no. Vos no podés decir que estás lleno del Espíritu Santo y tenés el fuego del Espíritu Santo si sos flojito para el pecado, a la mentira, al enojo, a la ira, la violencia, el robo, la pornografía, los vicios. Si tenés el Espíritu Santo, también tenés el fuego consumidor. Si tenés el bautismo en el Espíritu Santo, no vas a desear pecar más. No vas a desear mentir más. Dios te amolda con su fuego. La canción dice, bautízame con tu fuego. Si tú supieras lo que significa el bautismo de fuego, ¿vieron cuando una persona, también el fuego representa una persona que está encendida, que dice cosas, es elocuente, tiene fuego, tiene fuerza, tiene unción? En realidad es así. Pero una persona que no tiene el fuego del Espíritu Santo no tiene ni ganas de venir a una reunión. Porque le es más fácil seguir pecando o negando o haciendo cosas baratas. Todo lo que podamos hacer en la vida
Y miramos las tentaciones del Señor Jesús cuando Él dijo, todo esto te daré, dice el diablo, si postrado me adora. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Qué le dijo? Al Señor tu Dios no vas a tentar. Y tú tienes que responder igual, escrito está. A mí estas cosas no me tienen por qué tentar. Me han ofrecido hace muchos años atrás un trabajo inicial de $5,000 por mes, pero tenía que faltar el domingo. Y no lo puedo hacer otro día el domingo. No, ese es el único problema. Domingo también. Dije, no me interesa. Alguien me dijo, pero estás loco, puedes ganar más plata. No me interesa. Sabía que no venía de la mano de Dios, sino de Satanás. La tercera tentación del Señor. Lo puso en el pináculo del templo, lo llevó en el espíritu al mismo Señor. El Señor se dejó llevar. Tírate. Dios enviará a sus ángeles para que nada te pase. Esto habla del riesgo y de la vida. ¿Cuántas veces usted sube a un auto? Y me ha pasado y he sido tentado de esa manera. Ir a una velocidad no permitida. Cruzar un semáforo donde hay que parar. A mí en una época tenía multas. Y no eran porque eran malos los que me lo hacían de maldad. Siempre uno dice, se equivocó. No. Algo está mal. Y el Señor le respondió, al Señor tu Dios no tentarás. Y cuando subes al auto, al colectivo, indisciplinadamente, o cuando haces algo que está mal, no, pero tú sabes, estás arriesgando tu vida, tu salud, tus bienes, tu familia. Te dicen, no vayas a por esa calle porque está el enemigo. No, el Señor me protege. Mentira. El diablo te dijo, vení por acá. Al Señor tu Dios no tentarás. Nos metemos en lugares que Dios no nos permite meternos. Decimos, no, yo voy a predicar un boliche. No lo tientes a Dios. Decimos, no, a mí no me hace mal mirar esto, total, tengo al Espíritu Santo. Con más razón. El bautismo de fuego hace eso, que tú despiertes, te des cuenta, que abra tus ojos, que digas, Señor, si tengo que ayudar a alguien, lo voy a hacer porque sé que tú me conduces. Pero quiero terminar con esto, que es una mentira. Vivir para mí mismo. ¿Cuántas veces te habrá pasado? Estoy de vacaciones. No tenías dinero para irte a ningún lado y dijiste, bueno, estoy de vacaciones, no trabajo, estoy en casa. Viene el domingo, che, no viniste. No, estoy de vacaciones. Wow. Señor, perdóname. No fue indirecta de nada. Pero ¿cuántas veces? A mí me pasó una vez que dije, no, pero estamos de vacaciones, podemos ir aquí, allá, y es el día del Señor. Y ese día del Señor yo podría estar en su presencia de rodilla, aunque no estuviera en esta casa, estuviera a cuántos kilómetros sea, y ese día yo no puedo llegarme aquí, me tengo que reunir en oración y en comunión con el Señor, porque es el día del Señor, no es día de la familia. Eso es una mentira que insertó el diablo en las mentes humanas que no le cree a Dios. No es el día de la familia, es el día del Señor. Cuatro, santificarás el día del Señor. A veces nos cuesta. Tenía que ir a una reunión el martes, pero pero me salió fútbol. Como dicen ahora, salió asado. Salió cine, salió esto, salió aquello. No.
La iglesia es para que nos unamos, para que seamos cuerpo, no que seamos visitantes de un día que puede ser lindo como hoy, pero ¿qué pasa con el resto de los días? Los jóvenes, ¿dónde están? Que son el futuro de una iglesia, los que el Señor va a levantar para que sean los ministros poderosos del futuro, pero no puede ser que el padre no le ayude al hijo a caminar en la fe. ¿Dónde están tus hijos? Apartados. La culpa es de la iglesia porque no tienen actividades sociales. La iglesia no es una actividad social. La iglesia es para alimentarnos espiritualmente. No se enoje conmigo. Si quiere cambiamos el verso y decimos, no, esta iglesia tenemos yoga, tenemos esto y lo otro. Eso no es lo que Dios dijo que había que hacer con la iglesia. Hay hermanos que se juntan toda la semana en su grupo casero porque saben que el Señor les invitó a estar permanentes ahí. El Señor Jesús no iba de Capernaum a Jerusalén los días de lluvia, porque se mojaba, se resfriaba. ¿No lo leíste? ¿Cómo no existe? Yo tengo un Cristo que me dice eso, que me tengo que cuidar. Amigos, hermanos, no se enoje. Si yo les miento, evitando decir esto, pero si tú quieres que Dios te hable, escucha su voz. Y termino con este versículo que dice el Señor en Juan 10. Por favor, grábelo en su cabeza. Grabe lo que voy a decir. Si quiere ponga, ya que tiene un celular, pone grabación. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Las ovejas del Señor oyen al Señor. Él las conoce, y ellas le siguen. Si tú no oyes a Dios, no sos oveja. El fuego quemará, dice la Biblia, la cizaña quemará, ¿qué más? Los cabritos. Es lo que dice Juan el Bautista. Limpiará la ira. Está hablando que el bautismo de fuego solamente podría ser para nosotros, según le interpretamos, vamos a estar pum para arriba. Limpiará la ira, porque el bautismo del Espíritu Santo trae beneficio a aquellos que tienen al Señor. El fruto del Espíritu Santo. Entonces dije, con nosotros para convencernos. Sobre nosotros, la señal que trae con nosotros, sello. Sobre nosotros la señal es los dones. Y en nosotros la señal es el fruto. 5 minutos, termina la mitad, así para que quede derechito, 12:30. Nos ponemos de pie y vamos a orar. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que resisten la voz de Dios? ¿Dónde están? Si tú resistes la voz de Dios, tienes libertad de elegir un lugar donde no te hablen del Espíritu. Tienes libertad de a un lugar donde también te puedan mentir lo que vos querés oír, te va a ser lindo. Quizás parece duro, disculpe si alguno siente que yo le hablé con dureza. Pero Dios habló antes diciendo que aquí hay una persona, un hombre. Y también aquí hay una persona, una mujer, que sea más de un hombre y más de una mujer, que van a escuchar la voz de Dios, que se la van a jugar por creerle a Dios,
que no les va a importar lo que digan los demás. Yo me alegro que los martes somos más, que los sábados ayer éramos mucho más que otros sábados. Y deseo que se multiplique, no solamente los que estamos aquí, sino que ganemos más. Porque ahí vamos a ver el fruto del trabajo. Pero no va a haber fruto del Espíritu, no va a haber fruto del trabajo si no hay fruto del Espíritu. Y para que haya fruto del Espíritu, primero tienes que ser bautizado. Quizás tenga Jesús y necesitas ser bautizado. Quizás no tengas a Jesús y digas: Señor, ¿dónde puedo conseguir una entrevista contigo? Y el Señor dice: aquí estoy. Aquí estoy. Habla conmigo, hija, hijo. Yo quiero darte la salvación y convencerte y poner sello de que tú eres mi hijo o mi hija. Pero quizás tú ya seas salvo y digas: Señor, yo necesito algo más. Necesito tu poder, porque todos los días estoy lidiando con mi yo, y ese yo a veces es más fuerte que tu voz, o casi siempre hago lo que a mí me parece y hago lo que yo creo que es conveniente, pero no te he consultado a ti qué es lo que debo hacer todos los días. El Señor te quiere decir que todos los días tiene un plan nuevo para ti, aunque el final, el propósito sea el mismo. Todos los días el Señor te pasa a buscar con su auto. Todos los días el Señor te invita a salir de tu casa y pensar y hablar con Él por dónde iremos. Todos los días el Señor te dice: pon tu mano en este arado porque yo hoy te voy a beneficiar. Todos los días el Señor te dice: ven que te enseño la materia que necesitas aprender. Todos los días el Señor te habla diferente, con el mismo propósito. Todos los días el Señor necesita hablar contigo. ¿Acaso todavía no has empezado a caminar con el Señor? Eso significa caminar con Dios, que todos los días nos ponemos en sus manos y tú le preguntas: Señor, ¿a dónde iré? ¿Qué he de hacer ahora? ¿A dónde me llevas tú, Señor? Necesito que tú me lleves, que tú me guíes. Esta mañana yo oraba al Señor: Señor, ¿de qué hablaré? Y ayer el Señor me dio una palabra, y esta mañana yo: ¿de qué hablaré? Y oraba y sabía, tenía un mensaje y tenía otro mensaje y tenía otro mensaje. Déjame hablar a mí, me dijo el Señor, porque ellos son míos, no tuyos. Me impactó ayer cuando Mati dijo, su mensaje fue lo que el Señor le dijo para él. Este mensaje es también para mí. Hoy el Señor te está hablando a ti, y seguramente el Señor hoy te va a seguir hablando. Cerra tus ojos, deja el Espíritu de Dios. Y veo al Espíritu Santo que se está moviendo como una ola sobre este lugar. Él está pasando sobre tu vida. Está mirando la sensibilidad de tu corazón. ¿Cuánto entendiste? Y si no tenías sabiduría para entender, dice, pídemela que yo te voy a enseñar. Te daré abundante sabiduría para que puedas entender lo que hoy estoy hablando. Esa ola del Espíritu se está moviendo en este lugar. Y es Él el que te está señalando, diciendo, hijo mío, no endurezcas tu corazón. Hijo mío, hoy quiero estar contigo todo el día. Hija mía, hija mía. El Espíritu de Dios me dice, a ti te estoy hablando, hija mía. Que te rebelas
que te enojas. A ti te estoy hablando, que haces muchas cosas, pero te estoy pidiendo tu corazón. Te estoy pidiendo que camines conmigo, hija mía. Niños, la mano del Señor sobre ellos. Espíritu de Dios. Señor me dice que en esta mañana tienes que buscar al Espíritu Santo y ser bautizado si no eres, y si lo tienes, tiene que avivar el fuego, porque mientras tú hablas en el Señor, en el Espíritu del Señor también te va a hablar a tus oídos en el Espíritu, y no vas a poder entender lo que Él te dice si no tienes al Espíritu de Dios que te interprete su voz. Él está aquí. Yo te invito, levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Dile: Señor, aquí estoy. No se preocupe, yo no le voy a tocar. El Espíritu Santo ya está tocando tu vida. No se preocupe, porque es el Espíritu Santo el que te habló en esta mañana. Viniste agobiado con problemas. Algunos no entienden todavía nada. Están todos locos en este lugar. Hablan con un espíritu, sí, con el único, con el Espíritu Santo. Él está sobre ti en esta mañana. Él está sobre ti en esta mañana. Él te habló, te marcó, te señaló, te dijo: hija mía, hijo mío. Algunos de ustedes no le creyó porque todavía no se sanó. Y el Señor le está diciendo: yo quiero que tú me creas primero para que veas mi salvación y mi sanidad. Créele a Él. Él está aquí. Tomás sigue estando vigente en la iglesia. Tomás sigue siendo el mismo. Tomás puso sus manos sobre el costado de Jesús. Tomás puso sus manos sobre las llagas de Cristo. Pero Tomás no fue importante en la historia, porque siguió siendo incrédulo. Estuvo con ellos, con los discípulos. Pero la historia muestra que Tomás no dejó nada. Sin embargo, aquellos que le creyeron, el duro de Pedro, aquel que era desafiante, aquel que chocaba con todos, que Dios le abrió sus ojos, dice la palabra: sobre este voy a edificar mi iglesia. Sobre este que dudó tantas veces, pero dijo: yo estoy aquí, Señor. Insisto que tú me tienes que bendecir. Insisto que tú me vas a sacar de esto. Como Jacob recibió y arrebató esa unción. Como María, como el José, que nada daban por él, pero salvó la nación. El faraón estaba sorprendido. ¿Cómo Dios iba a usar una persona como tú? Como tú, cuando nadie daba nada. Nadie daba nada. El Espíritu Santo está paseándose. El Espíritu Santo está tocando a aquellos que son sensibles a su voz, a su presencia. El Espíritu Santo está sobre ti, mujer, sobre tus hijas, sobre ti también. El Espíritu Santo quiere llenar tu corazón, varón, traer una nueva vida. Pídele: Señor, bautízame, bautízame, bautízame hasta las lágrimas, bautízame, Señor, bautízame,
Bautízame, Señor. Bautízame con fuego. Esa unción del Espíritu Santo está sobre ti en esta mañana. Sobre cada uno de los que están aquí. Sobre cada uno, sobre esta niña. Bautiza, Dios. El fuego de Dios sobre tu vida ahora. Bautiza, Señor. Hay una unción. Bautisma. Carismata, dice el Señor. Carismata. Carismata. Son dones, visiones. Mi mano está sobre ti.